Bueno, lo habíamos dicho porque los industriales azucareros estaban preocupados y en este sentido se habla de la ley de etiquetado, pero al ver a un producto como el azúcar con un cartel donde se indica que es perjudicial para la salud, también provocó una discusión desde el punto de vista de la nutrición. En este sentido ya tiene media sanción el proyecto de ley en la Cámara de Senadores y también se va ahora por lo menos a entrar en un impasse que está directamente vinculado con una propuesta de Cancillería y porque además también un socio importantísimo del Mercosur, que es Brasil, tiene algunas diferencias con respecto a lo que proyectaría la ley argentina, pero le damos las muy buenas noches al diputado nacional Pablo Yedlin, que además es presidente de la Comisión de Salud en la Cámara Baja. Bienvenido, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí va a ir. Después de la media sanción en el Senado va a ir la discusión para la Cámara Baja, pero nosotros para entrar en tema y para que usted conozca lo que está pasando, preparamos este informe. El secretario de Relaciones Comerciales Internacionales de la Nación, el tucumano Jorge Neme, pide no avanzar sobre el etiquetado de productos con Brasil, apoyo del diputado Pablo Yedlin. La Cancillería pidió no sancionar la ley de etiquetado frontal de alimentos que promueve Ginés González García y fue aprobada casi por unanimidad por el Senado y negociar una regulación común con Brasil que permita sostener el intercambio comercial. Fue el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, quien llevó el planteo al primer plenario de comisiones de diputados sobre el proyecto, que de esta manera entró en un limbo y será difícil que se sancione este año. Argentina exporta 1.500 millones de dólares a Brasil de alimentos envasados y la armonización de las normas es un tema clave, reclamó Neme y apuntó que el etiquetado del vecino país comenzará a aplicarse dentro de 2 años y no es una ley sino una resolución de un organismo. Según el funcionario, se contempla la posibilidad de flexibilizarse para armonizar con el Mercosur y fue el resultado de 6 interconsultas entre actores públicos y privados. La palabra complementar, que figura en el proyecto aprobado en el Senado, no resuelve la disyuntiva, aseveró. Según el portal La Política Online, la regulación brasileña es bien diferente a la que aprobó el Senado. Mientras en ese país la etiqueta con los nutrientes críticos de los alimentos y bebidas analcohólicas podrá figurar en forma de lupa invisible para el consumidor, la ley que debate el Congreso exige un sello en octógonos de bordes negros y letras blancas que ocupe el 5% de la superficie de la cara principal del envase. Los nutrientes críticos que define son el exceso en azúcares, en sodio, en grasas saturadas, en grasas totales y en calorías. Los límites son definidos con los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud. De hecho, según la publicación, Tucumán es la provincia que más se resiste a la ley por la presión de sus 15 ingenios azucareros. Quien se sumó a Neme fue el diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin, además presidente de la Comisión de Salud. Nadie se tiene que ofender porque haya diversidad de opiniones. La cuestión del Mercosur debe considerarse, sostuvo el parlamentario nacional. Por lo pronto, el debate se retomará el próximo viernes y no parece fácil que termine pronto, según allegados a las diversas áreas de gobierno. Los protagonistas de ese artículo están con nosotros. Jorge Neme, ya a través de la tecnología, él allí en Buenos Aires, nos va a contar el porqué de esta decisión, ya cuando se había discutido en el Senado y cuando hacía inminente que diputados ya iba a ser más complicado, sobre todo para los intereses que defienden los industriales en la provincia. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, esto para muchos va a ser dilatar el tema mientras se discuta hasta el año que viene y fue bien recibido en la provincia que, por supuesto, tuvo, como yo decía, en los industriales, en los productores, por lo menos un alivio y algunos buscan justicia detrás de esto. Vea, nosotros en la Cancillería opinamos sobre cuestiones que tienen que ver con política exterior, en este caso, no sobre temas de salud. Obviamente la salud está primero y es prioritaria y será el Ministerio de Salud y los especialistas los que tengan que asesorar a los diputados y darles su punto de vista sobre el tema de la ley y las advertencias que hay que hacerle a la opinión pública sobre el tema y al consumidor.
Pero a nosotros nos preocupa el tema de un proyecto muy importante en marcha en la Cancillería, en las relaciones exteriores de la Argentina, que es una política de Estado, que es el Mercosur. El Mercosur es una política de Estado que arrancó con la firma del Tratado de Asunción hace prácticamente 30 años. El 26 de marzo del próximo año se cumplen los 30 años de la firma del Tratado de Asunción. Y desde ese punto de vista, para nosotros el tema de armonizar normas y regulaciones con los países hermanos del Mercosur es fundamental para fortalecer el proceso de integración. Bien. Entonces, venimos conversando, primero que hay resoluciones en el subgrupo de trabajo 7 del Mercosur, 2 resoluciones de año 2007 y 2008, que tienen que ver con el etiquetado. Y posteriormente, como realmente ha quedado desactualizada esa situación y esas resoluciones, durante este año hemos formado un nuevo grupo que está trabajando en armonizar las normas. Y me parece que eso es un camino que fortalece el proceso de integración y por eso nosotros creemos que es importante priorizar en el avance conjunto entre los países porque es un mercado común al que la Argentina además exporta 1.500 millones de dólares de alimentos y me parece que tener una norma común va a favorecer, por un lado, el comercio, por otro lado, obviamente, una normativa que facilite la información al consumidor sobre la naturaleza de cada uno de los productos. Y finalmente creo que esto tiene que ver con que, de alguna manera, cuando nosotros constituimos el Mercosur, estamos cediendo parte de las capacidades nacionales a un proceso de integración mayor. Jorge. Y en el caso de Brasil, se ha, digamos, regulado hace poco tiempo una norma, pero que expresamente, primero, no es una ley de Brasil, es una resolución de un organismo equivalente al SENASA nuestro, y en segundo lugar, ese organismo específicamente señala de que le daría prioridad en la norma a la regulación y a la armonización de la norma con el Mercosur. Jorge, esto entonces, digamos, deja al proyecto de ley en Argentina que tiene media sanción en senadores descolocados, es decir, en mala dirección o por lo menos, si se adecua a lo de Brasil, tendría que cambiarse varios aspectos del proyecto de ley. Yo creo que es importante que los diputados tengan presente la significación política que tiene el proceso de integración de la Argentina en el Mercosur y desde ese punto de vista se tomen los recaudos necesarios para facilitar el proceso de armonización de las normas con los países de la región, Paraguay, Uruguay, Brasil, y si en el futuro ingresa Bolivia como miembro pleno en el Mercosur, con más razón. Bien, le damos las buenas noches a Ramiro Rearte, que se ha sumado a la mesa también, que tiene una inquietud. Ramiro. Secretario, buenas noches. La postura del ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, puertas adentro, por supuesto, de la Cancillería, ¿cómo manejaron esta situación? Apenas conocida la noticia, ya el proyecto antes de llegar al Senado. Y si también hay alguna política similar con otros bloques políticos y económicos, vale decir, la política en Europa, los Estados Unidos con México, de este tipo de etiquetados de alimentos. Vean, en el mundo hay muchos modelos de etiquetado de alimentos. Con el canciller hablamos, por supuesto, él es el jefe de la Cancillería y hablamos antes de mi intervención en la Cámara de Diputados. Nosotros no estuvimos en las consultas que se hicieron con el Senado. Los diputados nos invitaron y estuvimos y dimos el punto de vista. Y además tenemos, como dije yo, en marcha un proceso de trabajo conjunto con los países de la región en el subgrupo 3 que trabaja el tema, para actualizar aquellas resoluciones que se tomaron en 2007 y 2008. Hay muchas experiencias en el mundo distintas, hay situaciones complejas. Quiero decir, por ejemplo, que México tiene una norma nacional de mexicana que, digamos, tiene la oposición franca de Estados Unidos
y incluso una posibilidad de denuncia ante la OMC porque está obstaculizando el comercio. Es decir, hay distintas políticas en todo esto. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en la salud del consumidor en primer lugar, pero creo que hay muchas formas de adecuar la norma garantizando la salud y los derechos del consumidor. Me parece que hay que buscar un punto de equilibrio razonable que tenga que ver con nuestros, digamos, desarrollos, nuestra industria alimenticia, la salud pública. Hay un conjunto de variables y creo que hay que buscar con un poquito de cuidado y atención la posibilidad de, digamos, lograr una norma armónica para un mercado que, si sumamos Bolivia, va a estar cerca de los 300 millones de habitantes. Bien, muchísimas gracias por atendernos para esta consulta, porque indudablemente también se había generado aquí preocupación por un lado y donde se mezclaba, como usted decía, ¿no? De lo que son las relaciones internacionales, la exportación, los productos, el intercambio, pero también por otro lado, el tema de la salud. Por eso nos acompaña el diputado nacional Pablo Yedlin, que además es justamente el titular de la Comisión de Salud. Y ya con él vamos a hablar sobre este tema, porque preocupa a lo que va a ser el tratamiento si esto va en esa dirección aprobado por senadores. Sí, a ver, primero aclarar que nosotros desde la Comisión de Salud de la Cámara, pero también desde la provincia de Tucumán, no estamos en contra del etiquetado de alimentos o de la información al consumidor. Nosotros no estamos en contra, entendemos la importancia que tiene para la industria azucarera y para la industria alimentaria también, porque como bien aclaró el secretario, Jorge Neme, no es solamente la producción de azúcar, es toda la industria alimentaria que viene detrás del azúcar y de todos los otros elementos que tienen este nivel de advertencia. Definitivamente vivimos una epidemia de sobrepeso y obesidad y nos preocupa enormemente. Pero creemos que esta norma, puntualmente esta norma de etiquetado, tiene algunas cosas que deberíamos modificar. Primero, es que estamos haciendo una norma por ley. Brasil, después de 6 años de discusión, hizo una norma por resolución, mucho más fácil de modificar. Las normas por ley van a quedar fijas. Segundo, es una norma de tipo advertencia, que nos parece bien. Brasil tiene hoy una norma tipo advertencia en lupas, que podríamos haber adoptado. Elegimos una norma a lo chileno, a lo mexicano, que nos saca de la idea del Mercosur o de la armonización. Y tercero, y es muy importante aclarar, tiene algunos errores técnicos. Se hace no sobre los azúcares añadidos, como es en muchos lugares del mundo, sino sobre el total de azúcares. Entonces, por ejemplo, un jugo natural o una naranja, por decirlo así, una naranja, para esta norma, si estuviera envasada la naranja, debería poner etiquetado exceso en azúcares. Un durazno, etiquetado exceso en azúcares. Y nosotros tenemos justamente que hacer que el etiquetado sirva para que la gente pueda optar por alimentación más natural, más sana, y no con cosas que tengan agregado. Entonces me parece que estos cambios se justifican que se modifiquen y para eso está la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados. Alfredo. Lo que acaba de decir, en Brasil 6 años y en otros países se resuelve de una manera muy larga por la discusión que implica la mano de obra, industrialmente y todo. ¿No usted que se apuró el Senado en aprobar algo de esta manera? Sin creo que tratarla, no sé si pasaron un mes en la discusión en alguna comisión, ¿no cree que el Senado se apuró y también hay alguna cuestión política por atrás por ese tema? No sé la cuestión política, me superaría. Lo que sí me parece es que es una norma que tuvo ciertas observaciones, inclusive del Ministerio de Salud de la Nación, de la Comisión Nacional de Alimentos, que se le presentaron al proyecto de senadores y que no fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo, el tema de que sea sobre lo adicionado y no sobre el total. También hay el tema de poner la palabra, aunque sea en la ley, si lo vamos a hacer por ley, una palabra que diga armonizar con el Mercosur cuando esto sea. La norma uruguaya tiene esto y no lo tiene. Y después la otra cosa que tiene es que marca la proporción, digamos, es estricta en cuanto a que los requerimientos son los de la OMS. Nosotros habíamos propuesto al Senado que pongan en base a las propuestas de la OMS, porque la OMS es muy estricta en la proporcionalidad de las calorías. Entonces, un producto que tenga solamente calorías en hidratos de carbono,
aparece como exceso de calorías también, aunque tenga media caloría de hidrato de carbono. Como es la única, el 100% de las calorías son el hidrato de carbono y por lo tanto aparece exceso en calorías. Entonces, en azúcar, en calorías, no figuran las grasas trans. Me parece que la norma, además de que en el punto de vista de armonización va en contra, es muy fija en una ley. No necesitamos los argentinos una ley para modificar este tema de etiquetado frontal. La Comisión Nacional de Alimentos, por resolución, puede modificarla. Sin embargo, se insistió con el tema de la ley. Me parece que podemos reconsiderarlo. Bien, bueno, en línea tenemos 2 tucumanos en posiciones expectantes porque está el presidente de la Cámara justamente de la Comisión de Salud y está Jorge Neme en Cancillería, así que esto puede llegar, se están escuchando, han sido partícipes de este bloque y querría un cierre para Jorge desde Buenos Aires. Sí, no, creo que los argumentos desde el punto de vista de salud, Pablo conoce al detalle, ya que es un médico experimentado. Yo, a pesar de tener un padre médico y un hijo médico, no conozco temas de salud pública. Sí puedo decir, desde el punto de vista de la Cancillería, que nosotros tenemos que fortalecer el proceso de integración. El proceso de integración en el Mercosur es parte del presente y del futuro de la Argentina como un gran mercado regional inmediato de proyección de nuestras capacidades productivas. Y desde ese punto de vista creo que hay, tal cual lo expresó Pablo, toda la posibilidad de armonizar normas y a su vez de garantizar los derechos del consumidor en la Argentina, de informarlo adecuadamente sobre la calidad y inocuidad de los alimentos y las consecuencias que puede tener sobre la salud de cada una de las personas. Bien. Me parece que ese es el tema central y creo que eso lo podemos lograr de otros modos. Muchas gracias. Bien. Jorge, muy buenas noches y muchas gracias por su opinión, fundamentalmente por ilustrarnos sobre lo que se está haciendo allí. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Jorge Neme y ahora, por supuesto, también un cierre de Pablo Yeldin, porque como decíamos, esto va a sufrir un impasse para muchos, en realidad va a llegar hasta el año que viene, esto que ha planteado Cancillería, que tiene que ver con los socios comerciales, que hay que respetar, y también el tema de la salud, porque creo que Pablo, y que me saque por lo menos de la duda, hasta antes de comenzar el bloque, me decía que hasta los fideos van a estar, necesariamente van a tener que estar etiquetados, a ver. Efectivamente, el fideo seco, por ejemplo, el otro día me llegaba una carta de una fábrica que nunca pensaron que sus productos, que hacen hace años, van a tener una calcamonía que diga exceso en azúcares. O sea, no tiene nada de azúcares, pero como tiene hidratos de carbono, le corresponde en este sistema. Entonces, me parece que hay que revisar la norma. Quiero aclarar que no estamos en contra ni del etiquetado, que nos parece importante, de la comunicación al consumidor, que nos parece importante. Conjuntamente con eso, nos parece que la industria azucarera y el corte de bioetanol deben avanzar en el mismo sentido. Nosotros tenemos 300.000 tucumanos, 60.000 empleo directo en una industria, que es la industria pesada, que ya muchas veces desde el Poder Central ha sido relegada y condenada al cierre. Entonces nosotros los tucumanos vamos a defender la industria azucarera, vamos a reconvertirla en una industria limpia de combustibles y vamos a trabajar, por supuesto, para la salud de todos los argentinos, pero no a costa de la salud de ningún tucumano. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Gracias por venir. Bueno, con esto nos vamos para la próxima pausa y cuando nos encontremos vamos a hablar también del tema de la semana, lo que es el proyecto de ley solidaria, el impuesto a las riquezas.